Y ahí donde estás, por favor, acompáñame con tu Biblia en la carta de Pedro, primera de Pedro, por favor, allá en esta carta maravillosa que estamos estudiando, que tiene que ver con el sufrimiento en medio de las dificultades, sufrimiento en medio de las dificultades. Así que vamos a considerar esta interesante porción de la palabra del Señor. En Primera de Pedro vamos a considerar en el capítulo 2, así que por favor abre tu Biblia, Primera de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a mirar desde el verso 4 en adelante. Dice la palabra del Señor así, Primera de Pedro, en el capítulo 2, vamos a mirar juntos. El tema es esperanza para los que sufren. Este es el tema de la serie de Primera de Pedro. Pero en el día de hoy vamos a considerar el tema edificados sobre la roca. Edificados sobre la roca, Primera de Pedro en el capítulo 2, verso 4 al 8. Mira conmigo el versículo 4. Acercándoos a él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice el verso 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 6. Por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Observa el verso 7. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo, verso 8, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra. Y queremos implorar tu gracia y tu misericordia, y que tú hoy hables a nuestras vidas y que podamos sacar verdades prácticas, Señor, para nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pedro, al comenzar este capítulo, ya nos ha dicho lo que debemos hacer, edificarnos en la palabra de Dios. Todos conocemos el verso 2 de Primera de Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y si un creyente, un hijo de Dios, quiere ser edificado, sin duda alguna necesita tener contacto directo con la palabra de Dios. Sin duda alguna la base del establecimiento, del crecimiento de la iglesia está en nuestra relación con la palabra de Dios, pero también nuestra relación con la persona de Cristo Jesús. La palabra de Dios, nuestra relación con Cristo Jesús, recuerda que es nuestro Señor Jesucristo quien dice, separados de mí, nada podéis hacer. Edificados sobre la roca. Pedro ya nos ha dicho, debemos edificarnos en la palabra de Dios, pero ahora Pedro nos va a enseñar que también debemos ser edificados, mantener nuestra comunión con la persona de Cristo Jesús. Quiero que prestes atención a la exhortación de Pedro, y lo primero que Pedro nos va a decir al observar el versículo 4 de esta carta es, acercándoos a Él. Ahora, déjame explicarte, esta expresión, acercándoos a Él, es más que la expresión de aproximarse. Tiene que ver más que nada con allegarse, que expresa la idea de intimidad, de tener una relación íntima, tener una relación personal. Según la forma del texto griego, indica que esta debe ser nuestra actitud y nuestra disposición continuamente. Conocerle, no simplemente acercarme, sino tener esta intimidad con Él. Recuerdas que la gran meta del apóstol Pablo era seguir el blanco, y él decía, a fin de conocerle. Aquí encontramos la clave importante que debemos tener para nuestro crecimiento, y Pedro nos dice que en primer lugar debemos buscar el crecimiento. Es una decisión nuestra. Usted decide tener comunión con su Señor. Es triste cuando a veces pasa el tiempo, días, y no estamos en la presencia del Señor y no estamos creciendo en su palabra, acercándoos a Él, quien toma la decisión.
La búsqueda del crecimiento espiritual. En segundo lugar, podemos observar en el mismo verso 4 que debemos acercarnos a Él y agrega piedra viva. Se nos dice a quién debemos acercarnos. Pedro describe acá, utilizando un lenguaje de la naturaleza, piedra viva. No es notable el contraste porque en el mundo natural las piedras no están vivas. Pero obviamente Pedro se va a referir ¿a quién? A la persona de Cristo Jesús. Vuelve atrás, por favor. Mira conmigo, es interesante. Pedro nos enseña lo siguiente en esta carta, dando un discurso en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 11. Pedro dice lo siguiente: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Pedro está dando testimonio después de haber sido encarcelado allá en Jerusalén, y a la nación de Israel y a los líderes religiosos les va a decir que Jesucristo es la piedra viva. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Los edificadores eran los líderes de la nación de Israel, y al mirar a Jesús y la propia nación de Israel le dijo: crucifica a Jesús. Y Pedro dice: ustedes reprobaron, rechazaron, reprobada por vosotros los edificadores, la cual Dios destinó otra cosa. Vino a ser cabeza del ángulo. ¿Sabes por qué? Más abajo Pedro lo va a decir: porque no hay otro nombre en esta tierra dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Por qué Jesucristo es piedra viva? ¿Por qué Él tiene el poder para ser piedra viva? Porque en primer lugar, Él resucitó vivo de entre los muertos. Amén. El pueblo cristiano cree esta gran verdad. La base del cristianismo descansa en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y porque Él resucitó, Él es piedra viva. Y otra cosa, Él da también vida. En esa conversación en Juan capítulo 4 de Jesús con la mujer samaritana, Jesús le dice que Él tiene para dar agua viva. Y nuestro Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 14, verso 19, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Él da vida. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué Pedro nos lleva a considerar la importancia, la base del crecimiento está en Cristo? ¿Por qué? Porque en primer lugar, avanza conmigo, la piedra viva fue descartada por los hombres. Mira lo que dice el Pedro en el versículo: acercaos a Él. ¿Quién es la piedra viva? Jesucristo. Desechada, dice el texto, ciertamente ¿por quién? Por los hombres. La piedra viva descartada por los hombres me hace pensar en 1 de Juan capítulo 1 verso 11, donde el evangelista resume el rechazo de la nación de Israel con estas palabras: a lo suyo vino, ¿y qué? Y los suyos no le recibieron. Pero ese rechazo fue profetizado y proyectado por Dios en el pasado. Es Isaías en el capítulo 53, en el verso 2, que dice lo siguiente: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. En cierta forma, no había nada humano para atraer a Jesús. Es por eso que cuando Él se presenta y evidencia sus credenciales, vino a ser una piedra que los propios edificadores pusieron a un lado, desechada ciertamente ¿por quién? Por los hombres. ¿Y no te parece que es la actitud hasta el día de hoy de los hombres frente a Jesús? En primer lugar, la piedra viva descartada por los hombres. Observa en segundo lugar, al continuar con el verso 4, la piedra viva dedicada por Dios. Fue rechazada, descartada por los hombres. Crucifícale, crucifícale, más para Dios. Ese es un contraste, es una cláusula de contraste que presenta la perspectiva, el sentir, el corazón de Dios, más para Dios. ¿Qué es? ¿Qué es esa piedra viva? ¿Qué es Jesucristo? Es cogida. La idea es sacada de entre medio, contradice toda la opinión humana. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo consuma su obra y llega al cielo, el Padre contradice a toda la humanidad,
porque le dio un nombre a esa piedra viva que es por sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Si bien es cierto esa piedra viva descartada por los hombres, pero es la piedra viva dedicada por Dios, más para Dios escogida. Es interesante que es el evangelista Mateo, citando la profecía de Isaías en el capítulo 42, encontramos esta porción de Mateo capítulo 12, verso 18, que dice: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Pensando en la persona de Cristo Jesús. Mientras los hombres rechazaron, descartaron la piedra viva, ¿qué dice el Padre? Un momento, esa piedra viva en primer lugar es escogida, apartada, y en segundo lugar es, ante los ojos de Dios, preciosa. La idea es algo digno de honor, de aprecio, de gracia. La piedra desechada por los hombres es de gran valor para Dios. ¿No fue Dios quien desde el cielo 3 veces dice: este es quien? Mi Hijo amado. Pedro nos exhorta en nuestra vida de crecimiento. Lo primero que nos ha dicho es: busca el crecimiento, acercaos a Él. En segundo lugar, la base del crecimiento, piedra viva. Esa piedra viva, descartada por los hombres, pero designada y dedicada por Dios. Observa conmigo el verso 5 en tercer lugar. La bendición del creyente. Aquí encontramos una exhortación. En tercer lugar, mira conmigo, la bendición del creyente, verso 5. ¿Cómo comienza el verso 5? Obsérvalo conmigo. Dice el texto: vosotros también, como piedras vivas. Ese vosotros significa creyentes. En el contexto, quienes recibieron la carta. En el día de hoy, usted y yo. Creyentes, solo los hijos de Dios, que por vinculación a la piedra viva, nosotros ahora también tenemos que viva, porque también usted y yo, la iglesia, somos como piedras vivas. Juan capítulo 10, verso 10, que presenta un tremendo contraste en la obra de Satanás y la obra de Dios. Satanás, él vino para hurtar, matar, destruir, quitar vida. Él es homicida. Mas el buen pastor que da vida y vida en abundancia. Es por eso que por nuestra vinculación con Cristo, por haberle reconocido como nuestro Salvador personal, así como Él es piedra viva, todos nosotros como iglesia somos también piedras vivas. Y estas piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Como consecuencia de ser piedras vivas, podemos ser edificados, crecer en Cristo Jesús. Es interesante Efesios en el capítulo 2, verso 21, que dice: en quien todo el edificio, hablando de la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. Así también todo creyente en comunión con Cristo, en comunión con la iglesia, comienza a crecer como una casa espiritual, donde Dios mora. De hecho, fue Dios quien dijo, lo leemos en Hechos capítulo 17, verso 24, que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que dice, no habita en templos hechos por las manos humanas, pero ahora Dios mediante la obra del Espíritu Santo mora ¿en quién? En cada creyente, porque usted y yo somos templo de él. Espíritu Santo, el Dios que es Espíritu, hace una morada espiritual en nosotros. Y ahora usted y yo somos, mire conmigo el texto dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa. Observa ahora la siguiente parte del versículo: y sacerdocio santo para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales. Sacerdocio santo. ¿Sabe qué significa eso? Que ahora todo creyente tiene la oportunidad de llegar ante la presencia de Dios y ya no necesitamos un sumo sacerdote humano.
No necesitamos un sacerdote. No hay otro mediador para llegar al Padre que la persona de Cristo Jesús. Todos los cristianos somos templo del Espíritu Santo y somos sacerdotes delante de Dios. Y no necesitamos a otra persona más que a Cristo, ya que Él dijo que Él es el camino. De vez en cuando, en el ministerio pastoral, yo sé que esto le ha ocurrido a Pastor Néstor y a mí, que a veces se acercan creyentes y les dicen, por favor, ore usted por mí. Nosotros oramos, pero la creencia es porque a usted le escucha más a Dios que a mí, o porque ejercemos una función de sobreveedores, pastores y liderazgos como que tenemos más favor de Dios ante Él. En ninguna manera. Todos nosotros tenemos acceso por igual al Padre. Pero Él espera que si yo soy templo, en mi vida haya santidad. El Salmo 93, verso 5 dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, a este templo, a la iglesia, a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque debemos presentar hoy, ahora, sacrificios que son espirituales, para ofrecer sacrificios espirituales. En la antigüedad, los hombres presentaban sacrificios de ofrendas de animales, ofrendas, sacrificios de animales. Hoy nosotros tenemos otro tipo de ofrendas. Y permíteme solamente medio mencionar 5 de ellas que me parecen que son importantes. Usted y yo, como piedras vivas, como sacerdocio del Señor, debemos continuamente presentar sacrificios vivos. Y el primero que encuentro de ellos tiene que ver con el dar en la obra, el amor, el dar sacrificialmente las ofrendas de amor. Filipenses capítulo 4, verso 18, Pablo reconoce que la ayuda enviada de la iglesia de Filipos a Pablo ante Dios fue ¿qué cosa? Una ofrenda de olor fragante. Cada vez que usted da para la obra del Señor, sacrificialmente, con amor y para la gloria de Dios, es recibido delante de Dios como un sacrificio, como una ofrenda que es delante de Dios agradable. De hecho, hay otro sacrificio espiritual, otra ofrenda que nosotros debemos presentar. Hebreos en el capítulo 13, verso 15 dice, fruto de labios. En otras palabras, la alabanza a Dios. No puede haber un creyente que no cante. Ojo, que no estoy diciendo que cante bien, estoy diciendo que no cante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos hemos convertido, el Señor puso en nosotros ¿qué? Un cántico nuevo. Y si tú lees Efesios capítulo 5, verso 18, que da el mandato de ser lleno del Espíritu Santo, el resultado de la llenura del Espíritu Santo en un creyente es cantando himnos, salmos y cánticos espirituales. Esto es importante. Otra ofrenda espiritual, ofrenda, apoyo en la obra, la alabanza, frutos del labio, buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y Hebreos en el capítulo 13, verso 16, dice lo siguiente, hacer bien, hacer el bien, hacer buenas cosas. Y en segundo lugar, el servicio cristiano, el mismo verso, ayuda mutua. Obras buenas y prestar ayuda en la obra del Señor a un necesitado, a un hermano, a una persona, es una ofrenda delante de Dios de aquel que es un sacerdote espiritual. Y una última, solo mencionar en quinto lugar, en Romanos capítulo 12, verso 1, yo sé que usted conoce este texto. Dice, que presentéis vuestros cuerpos, que es una disposición de nuestra entrega total. Cuerpo, alma y espíritu, dedicados para la gloria del Señor. Volviendo al texto de Pedro, dice, vosotros también, verso 5, como piedras vivas, como vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios que son ¿qué? Espirituales. Y agrega algo interesante, aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. No es mi ofrenda, no es mi sacrificio acepto
porque yo soy Andrés Escárate o porque usted es quien es. ¿Sabe por qué nuestras ofrendas y sacrificios delante de Dios son aceptos? Porque usted y yo estamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Pablo lo dice en Efesios capítulo 1, verso 6, con el cual nos hizo aceptos en el amado. No es porque usted está en una iglesia o porque usted cree que está en la mejor iglesia o por lo que usted hace o por la forma que usted lo hace. No somos aceptos por lo que hacemos. Somos aceptos porque estamos en la piedra viva, en Cristo Jesús. Y en esa vinculación, porque yo me acerco a Él, porque tengo esa comunión con Él, voy creciendo y presento estas ofrendas, estos sacrificios, y que ante Dios son aceptables por medio de Jesucristo. Toda la esfera de la vida en la gracia, que incluye la aceptación del creyente por Dios, no es asunto de religión, sino porque estamos identificados con ¿quién? Con Cristo Jesús. La búsqueda del crecimiento. La base del crecimiento es Cristo. La bendición del creyente es porque somos edificados y tenemos vida. Observa conmigo en cuarto lugar, la base de la bendición del creyente. Mira cómo comienza el verso. Por lo cual también contiene la Escritura. Y Pedro va a reforzar su exhortación, su enseñanza, citando ¿qué cosa? Las propias Escrituras. La autoridad del maestro, la autoridad del predicador, no radica en su elocuencia, en el dominio de vocabulario, sus expresiones, sus palabras. Radica en el consejo de Dios. Cuando Pablo se despide de los hermanos de Filipo, allá de Éfeso, los reúne en Mileto. En Hechos capítulo 20, verso 27, Pablo les dice, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Es lamentable que pueda haber en muchos púlpitos que se hable mucho, que se emocionen las personas, que se toque el corazón. Pero, mis queridos, los que edifica una vida y lo cambia en la exposición a la palabra de Dios. Es por eso que Pedro ahora presenta la base de la bendición del creyente, nuestra vinculación con Él, y mira lo que dice, por lo cual también contiene la Escritura. Y Pedro va a citar a Isaías capítulo 28, verso 16, que dice, aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo. La palabra griega que se utiliza acá se refiere a una piedra que se colocaba como base, casi como está la figura ahí, que servía como base, pero también para la edificación en forma vertical. Era la clave de la edificación. Si no estaba bien puesta esa piedra angular, no servía la construcción. Y de nuevo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, nuevamente el término, escogida, preciosa, y el que creyere en Él. Esa piedra fundamental. ¿Por qué? Porque es la base de la redención. No importa la religión que tenga, no importa el credo que tenga, la base es Cristo, y si no está Cristo, no hay salvación. El que en Él creyere y el que creyere en Él, ¿qué dice el texto? No será avergonzado. En otras palabras, sí vale la pena creer en Cristo Jesús, porque el que cree en Él no pierde, sino gana. Aunque temporalmente o terrenalmente pudiésemos perder, Pablo nos enseña, las aflicciones del tiempo presente no tienen ninguna comparación con la gloria venidera. Pedro está haciendo alusión a todo aquel que deposita su fe en el Salvador, el que creyere en Él. Su esperanza no quedará defraudada. Creer es depender, creer es confiar, creer es seguir. Y es más que la intención o un credo intelectual, es depositar la confianza. Porque le preguntamos nosotros a personas, y es posible tu caso, que digas, sí, yo creo, pero no confías, no sigues, no obedeces, no depende. Es interesante, leemos en Efesios capítulo 5, verso 27, para aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Él, a fin de presentársela a sí mismo
hablando Jesús de los creyentes de la iglesia, a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él trabaja para cuidarla, protegerla. De hecho, en Efesios capítulo 5, Pablo está hablando de la relación entre el esposo y la esposa. Y lo que el esposo, el sacrificio que debe hacer por su esposa, por ella, cuando hay amor. Y así dice que el Señor, por amor a la iglesia, la presenta a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga, que la cuide. Es por eso que Colosenses capítulo 3, verso 4 dice: cuando Cristo en vuestras vidas se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a recibir las bendiciones y Él se encarga. Es por eso que Pedro dice: el que cree en Él, el que deposita su confianza en Cristo Jesús, jamás va a ser avergonzado, jamás va a perder, siempre va a ganar. Terminemos la porción, la base de la condenación para el inconverso. Si bien es cierto, la base de bendición para el creyente es Cristo, la misma persona de Cristo Jesús es también la base de la condenación para el inconverso. ¿Cómo va el verso? ¿Cómo va? Observa conmigo. Dice primera de Pedro capítulo 2, verso 7: para vosotros, los creyentes, pues los que creéis en Él es precioso, pero para los que no creen, ese pero es un contraste, es una cláusula de cambio. Para los que no creen, ¿qué dice el texto? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué piensas acerca de Cristo Jesús? ¿Recuerdas aquel momento cuando Jesús, mirando a sus discípulos, ellos le dicen: mira, Señor, algunos van diciendo que tú eres un profeta, que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, algún otro? Jesús pregunta a sus discípulos. ¿Cuál es la pregunta que va a hacer Jesús a sus discípulos? ¿Qué le pregunta a Jesús? Y para vosotros, ¿quién decís que soy? ¿Quién es para ti Cristo? Mi Salvador. ¿Quién es Cristo? Jesús pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen ustedes? Recuerdo hace años atrás, cuando viví en Buenos Aires, Argentina, que teníamos la misión de fundar una iglesia en el sector de Villa del Parque. Nos enviaron a predicar el Evangelio. Y yo hice una encuesta. Y una de las encuestas es: ¿qué opina usted acerca de Jesús? Usted se sorprendería las respuestas que hay. Pedro dice lo siguiente: pero para los que no creen, los inconversos, la piedra que los edificadores desecharon, que crucificaron, que dijeron no le creemos, ha venido a ser la cabeza del ángulo, la base. No hay cristianismo sin Cristo. No hay salvación sin Cristo. Por más devoto y buen religioso que sea, el que no tiene el Hijo no tiene la vida y no hay más. Es por eso que las Escrituras nos enseñan que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Observa el verso 8: piedra de tropiezo, los que rechazaron. Y el mismo Cristo que sirve de bendición y salvación para el que cree, la misma persona es de tropiezo y que roca que hace caer. Permíteme ilustrarte. En este tiempo ahora, Jesucristo está con sus brazos abiertos. ¿Y sabe lo que dice? Venid a mí como estás, trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Sus brazos siguen abiertos porque Cristo es cabeza del ángulo, en Él hay salvación.
Pero llegará un momento en que ya no estarán sus brazos abiertos, sino que sus brazos estarán cerrados. Y ya no será el Salvador, sino que será el juez. Y como juez será de tropiezo para miles y miles. Es por eso que el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 36, nos dice lo siguiente. Interesantemente, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Es como tú vas en la carretera, vas caminando y tú no te das cuenta y hay algo que sobresale, una piedra que sobresale, y tú vas y te tropiezas y te caes. Porque la decisión más importante es lo que Jesús le dijo a Pilato: ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué harás tú con Jesús? Porque tropiezan en la piedra siendo, ¿qué cosa? Desobedientes. Porque Dios ya ha dicho, el que cree tiene vida, pero el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. ¿Y por qué no ha caído esa ira aún en nosotros? ¿Por qué no ha caído aún esa ira en nuestras vidas? Es porque el Señor tiene paciencia, a los cuales fueron también destinados. Quiero que leas en Juan capítulo 12, verso 37. Observa conmigo, tengo este texto en pantalla para ustedes. Juan capítulo 12, verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice el texto? No creían en él. Verso 38. Para que se cumpliesen las palabras del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, ¿qué dice el verso 40? Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane o los salve. ¿Sabes por qué? Proverbios 16, 25 lo dice. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin, al final, ¿qué es? Camino de muerte. Observa conmigo en Romanos capítulo 9, verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con qué? Con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y sabes cómo se preparan para destrucción? Por no obedecer, por no creer. Y al tener esa actitud de no creer, de no obedecer, Dios los deja seguir su camino. ¿Recuerdas en Romanos capítulo 1 cuando dejaron la gloria de Dios y adoraron las cosas corruptibles, los animales, a los seres humanos? A los seres humanos, ¿Dios qué hizo? Los dejó en su propio camino. ¿Por qué no ha venido el juicio? Termino con este texto. Segunda de Pedro, el capítulo 3, verso 9. Porque Dios aún tiene paciencia, aún con esos vasos de ira, aún con esos hombres que siguen siendo incrédulos y no ha caído sobre ellos el juicio de Dios, a pesar de ser blasfemos. Y déjame decirte algo, en parte de mi vida yo fui un blasfemo, tal vez en tu gran parte de tu vida también fuiste un blasfemo. Y no vino la ira de Dios porque tuvo paciencia de ti y de mí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa piedra desechada de los hombres es cabeza angular, bendición para el que cree. El que cree no será avergonzado, pero el que no cree recibirá el juicio de Dios. Y usted hoy
tiene la capacidad de tomar esa decisión, de creer o rechazar. Jesús dijo lo siguiente: de cierto os digo. Juan 5:24. El que cree en mí, dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación. Tercero, mas ha pasado de muerte a vida, edificados sobre la base principal, Cristo Jesús. Terminemos en alguna reflexión. Primero, los salvos, los creyentes, siempre desean crecer ¿en dónde? En la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Segundo, los salvos se edifican andando en comunión ¿con quién? Con Cristo Jesús. Y si le amamos y tenemos comunión con Él, Juan nos dice que debemos andar como Él anduvo. Los salvos ofrecen sacrificios espirituales a Dios porque lo adoran en espíritu y son templo del espíritu. Pero el inconverso no tiene otra esperanza, sino solamente venir a Cristo Jesús. Alguien me decía, no, yo sé que en el cielo Él me va a creer lo que yo le voy a decir. Déjame decirte algo. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y la única forma de ser salvo del juicio es venir a Cristo Jesús. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo? ¿Eres salvo? ¿Eres salva? Hoy puedes hacerlo. Ahí donde estás, puedes decir a Jesús, perdona mis pecados. Creo en ti. Reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti. Dile así, pero en un acto de fe. Abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Tú que eres piedra viva, yo también quiero ser piedra viva. Buen Dios, te agradecemos por tu amor y por tu cuidado y por este tiempo de estudiar tu palabra. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.